anterior hemos visto nosotros en qué consiste la creación de un repositorio de manera teórica. Ahora vamos a proceder a crearlo realmente. Para esto vamos a suponer que nuestro proyecto es desarrollar un sitio web muy simple y los cambios que vamos a ir guardando a través de commits son los siguientes. Primero vamos a definir la estructura HTML de un sitio web. Como segundo punto vamos a añadir algún texto, como sea el título de la página o una breve descripción. Como tercer cambio vamos a añadir un poco de CSS. Y pues estos serían todos los cambios. Vamos a hacer cada cambio usando commits y vamos a usar los comandos entonces git add, git commit y asimismo git status. Ya hemos comentado sobre estos comandos en el video anterior y ahora vamos a verlos en funcionamiento. Y asimismo vamos a hacer uso del comando git init para empezar. Vamos a suponer que mi proyecto se va a encontrar en el disco C. Entonces aquí voy a crear una carpeta nueva a la que llamaré proyecto, y desde el Sublime Text voy a proceder a crear un archivo index.html y a guardarlo en la carpeta de mi proyecto, que sería en el disco C y en la carpeta proyecto correspondientemente. Y bien, para iniciar nuestro repositorio desde la consola de Git tenemos que ubicarnos específicamente en la carpeta del proyecto. En este caso me encuentro dentro de la carpeta C usuarios. Entonces para volver a una carpeta hacia arriba usamos cd cd nuevamente, y aquí estando en el disco C, cd proyecto. Una vez que ya me ubiqué en la carpeta de mi proyecto, usaré git init para iniciar aquí un repositorio. Es decir, va a comenzarse a admitir el uso de Git en esta carpeta. Y aquí un mensaje me indica que se ha inicializado un repositorio de Git vacío en mi carpeta C proyecto. Cuando iniciamos Git en una carpeta, por defecto se crea una carpeta oculta .git en la que se va a contener mucha información acerca del proyecto en sí, como los commits realizados, el estado actual de los archivos, entre otros datos, pero por ahora no vamos a revisar esa carpeta, solamente vamos a centrarnos en el uso de comandos. Ahora escribiré git status y me dice que estamos en la rama master y que tenemos nuestro archivo index.html como un archivo no marcado, es decir, en estado untracked. Lo que vamos a hacer ahora es añadir nuestro index.html al staging area. Para ello usaremos git add index.html. Con esto lo hemos agregado y podemos verificarlo usando nuevamente git status. Y bien, ahora al usar git status, index.html aparece como un cambio a ser comiteado, por así decirlo. Entonces ahora vamos a crear nuestro primer commit. Para ello simplemente escribimos git commit y esto debería de crearnos el commit, pero nos ha lanzado un error en el que se ha abortado el proceso porque no he indicado yo un mensaje para el commit. Es decir, siempre un commit debe ir acompañado de una pequeña descripción que indique qué cambio estamos haciendo. En este caso podemos indicarle que estamos definiendo el proyecto con los archivos base. Entonces debemos de usar git commit -m e indicar entre comillas dobles la descripción de nuestro commit. Y este mensaje nos indica que el commit se ha realizado correctamente. De hecho, acabamos de registrar nuestro primer commit y no ha sido nuestro index con la estructura básica, sino que simplemente nuestro index contiene esta línea. La estructura básica habría sido esta. Si yo guardo el index.html y ahora me dirijo hacia la consola para escribir git status,
Como respuesta obtendré que index.html ha sido modificado y que por lo tanto yo puedo agregarlo al staging area para posteriormente hacer nuevamente otro commit. Entonces yo puedo usar git add index.html como lo hice antes, o también puedo usar git add -a, lo que significa agregar todo, y pues todos los archivos modificados pasarán al staging area. Ahora podré hacer nuevamente otro commit indicándole un mensaje que será estructura básica HTML. Entonces voy a ir y voy a abrir este index.html en el navegador. Como solamente tiene la estructura básica, no observamos ningún texto dentro del sitio. Y supongamos de que yo quiera volver a la versión anterior donde solamente tenía el nombre del archivo y no la estructura. Entonces yo podría hacerlo usando git checkout. Este otro comando nos permite volver a una versión anterior del sitio para previsualizar cómo era antes nuestro proyecto. Y a este git checkout yo tengo que indicarle a qué commit anterior quiero volver. Para saber el listado de commits disponibles o versiones de nuestro proyecto, podemos usar git log. Usando git log aparecen listados los dos commits que he realizado. El primero me dice estructura básica HTML, que es el último commit que hice, y el commit base, que es proyecto con los archivos base. Entonces, si yo quiero volver a este último commit, puedo yo usar git checkout de esta manera. Voy a dar editar, marcar, voy a seleccionar este ID del commit, se puede decir, y voy a proceder a copiarlo. Ahora usaré git checkout y voy a pegar lo que acabo de copiar. Presionando enter podré volver a dicha versión del proyecto. Entonces ahora si yo actualizo aquí, me dice index.html. ¿Por qué? Porque este fue el primer commit que hice donde ni siquiera estaba la estructura y simplemente teníamos este texto escrito en el Sublime. Ahora si deseamos volver a nuestra versión actual, podemos usar nuevamente git checkout e indicar el ID del commit último que hicimos, que es estructura básica HTML. Entonces tendríamos que copiar este código, o bien podemos también usar git checkout y en vez de indicar el código ponemos master, que sería el commit último reciente que hemos hecho. Al hacer esto volveremos nuevamente al estado original, y si actualizamos aquí pues podremos ver la estructura de nuestro sitio tal cual lo habíamos escrito. Un comando adicional que podemos usar es git log, pero usarlo sobre un archivo de texto plano, de forma que el resultado que nos mostraba git log ya no se muestre por la consola, sino que ahora se guarde en un archivo de texto, y para ello usamos este operador que es el símbolo de mayor. Ahora si pulsamos enter podremos ver que en la carpeta de nuestro proyecto se ha creado un archivo de texto llamado commits, y si accedemos a él podremos ver los dos commits que hemos realizado en un archivo de texto plano. Por último vamos a hacer unos cambios finales sobre nuestro proyecto de prueba. Vamos a enlazar un CSS. Por lo tanto creamos el archivo correspondiente. Y simplemente vamos a definir un color de texto. Si actualizamos podremos ver esto en nuestra página. Una vez más, ¿qué ocurre entonces si escribimos git status? Nos dice que index.html ha sido modificado y que han aparecido dos archivos nuevos que no están siendo observados con mayor detenimiento, que vienen a ser los commits y los estilos.
Entonces lo más normal sería que commits.txt sea un archivo que permanezca siempre como un tracket, porque en realidad no forma parte del proyecto. Sin embargo, estilos.css sí forma parte. Entonces ahora lo que debemos hacer es agregar tanto index.html como estilos CSS al staging area y formar en conjunto un commit con ambos archivos. Podemos usar dos veces git add para agregar cada uno de ellos, o podemos usar git add a para agregar ambos a el staging area, ya que "-a" significa all, que viene a ser todos. Pero es importante que escribamos esta A con mayúsculas. Cuando escribimos con minúsculas nos lanzó esta advertencia y nos dijo que la manera correcta es usar A en mayúsculas o bien escribir all. Ahora, si es que hacemos git status, vemos que estos archivos aparecen en verde porque ya están en el staging area, y entonces podemos proceder a crear un commit con ellos. Pero aparece nuestro archivo commits.txt también listado, y este dijimos de que no queríamos que forme parte del proyecto, pero ya lo agregamos. ¿Qué podemos hacer entonces?